En el segundo episodio de variables y condicionales vamos a crear una librería desde cero y la vamos a implementar en una interfaz. Pues sí, nos encontramos en el segundo episodio de esta serie que estamos realizando, donde estamos abarcando todo el conocimiento de lo que podemos realizar con estas grandes herramientas que son las variables y condicionales. En el primer episodio abordamos toda la parte teórica de cómo utilizar las librerías, para qué sirven, en qué casos recomiendo utilizarlas y en qué casos no. Y en este segundo episodio, con base a esa información del primer video, tomando como ejemplo una interfaz, vamos a crear una librería que se adecue a las propiedades de esta interfaz y vamos a conectarlas para conocer todas las capacidades de control y modificación que nos da esta herramienta. Así que si quieres conocer el resultado de este ejercicio, acompáñame que vamos a empezar. Bueno, ya estamos nuevamente en Figma. Vamos a iniciar entonces con este ejercicio. La idea es crear una librería desde cero de variables, la cual apliquemos a un frame de ejemplo, que en este caso va a ser este de aquí. Este pues realmente no es mío, lo busqué y me pareció bastante interesante, ya que tiene muchos elementos que nos van a servir para jugar y conocer esta herramienta a profundidad y poderla implementar en todos los casos pues que este frame nos solicita, ¿no? Entonces pues vamos a ver, vamos a empezar a examinar esta pantalla, a conocer qué propiedades tiene y cómo podemos impactarla con las variables. Vale, ya examiné toda la interfaz, extraje las cosas que creo yo que se podrían controlar desde variables, como lo son los colores. Claramente extraje el primario, que sería el verde que se replica en casi toda la interfaz. También extraje los colores que se están utilizando para identificar características especiales de los productos. También extraje los colores que se están utilizando para los textos, algunos otros más como los de fondo. Acá por ejemplo también en estos botones o cards también utilizan un gris un poco distinto. También extraje los colores de fondo que se están utilizando por acá, como en estos banners invitando a la tienda y demás. También en cuanto a las variables de number, veo que podemos implementar estos number en este tipo de cosas, por ejemplo en los precios, también en el descuento, ¿no? Y también donde veo que se puede implementar es aquí en estas cards que están identificando como una promoción o digamos un tiempo, un cronómetro en el cual pues está sucediendo algo, ¿no? Entonces creo que también se podrían implementar variables en ese tipo de cosas. También en lo que viene siendo los rounded y los spacing de la interfaz. Entonces estuve examinando y veo que los patrones que más se utilizan en cuanto a rounded o digamos corner radius es que esta imagen de acá, la imagen principal, tiene un corner radius de 30 y los demás tienen entre 15, 10, digamos que se mueven en 15 y 10. Entonces acá también los apunté. Y en cuanto a spacing, yo creo que se puede manejar a nivel de la regla de 8 puntos, ¿no? Yo creo que se podría manejar bastante bien y podríamos crear variables con base a esa buena práctica, ¿no? Antes de empezar a crear las variables, algo que les recomiendo realizar es primero estructurar cómo vamos a crearlas, cómo se van a llamar cada una de las variables, para así poder empezar a crearlas dentro del sistema, dentro de la herramienta de variables, y va a ser mucho más fácil implementar la lógica. Vamos a empezar a nombrarlos. Por ejemplo, cada uno de los colores, a ver cómo los nombraríamos, ¿no? Por ejemplo, el verde que se utiliza en casi toda la interfaz, claramente lo voy a llamar primary color. El rojo que tenemos aquí, que vendría siendo el que se utiliza para etiquetar, digamos, los productos llamativos, lo vamos a llamar así. Este se va a llamar hot color. El azul lo vamos a etiquetar con el nombre que los identifica. También en esta interfaz se utiliza el verde primario para etiquetar, para destacar los productos que son nuevos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es también nombrarlo aquí dentro de los tags y lo vamos a crear como un token, como un alias, ¿no? Dentro de las variables. Esto de qué forma lo vamos a hacer, entonces vamos a llamarlo primary color también, pero entonces este se utilizaría exclusivamente para los tags, ¿no? El tags de new, por decirlo así. Entonces pondríamos por ejemplo new tags. Vamos a crear entonces el nombre para nuestro texto principal, para el color de texto principal, text primary, y este gris sería el text secondary.
Ahora vamos a pasar a los números, no a las cifras o a las variables de number que vamos a crear. En este caso que vendrían siendo los precios, ¿no? Los precios de los productos. Este sería price, este sería discount, podríamos llamarlo productos. Aquí entonces en cuanto a este cronómetro que tenemos que se está utilizando en esta parte de acá, entonces este sería days, este sería hours, este sería minutes, este sería sec. También tenemos los roundeds que se utilizan en la interfaz. Yo las voy a llamar, este sería el valor, ¿no? Este sería el valor de cada uno de los roundeds que vamos a generar, pero hay que identificar el nombre. Yo creo que podría ser 30x, este 15x y este 10x. También, pues como les mencioné, vamos a generar variables para todo el tema espaciado, de gap y de, digamos, de distanciamiento entre los elementos. Voy a crear claramente uno de 8x, de 16x, de 24, incluso hasta de 32. Y yo acostumbro también a crear uno de 4, ya que a veces es necesario. Y también pues quería de pronto variables específicas para este drop shadow que se utiliza en estas cards, en estas, digamos, secciones que tenemos acá. Como pueden ver, ahí hay una sombra. Entonces de pronto para tener control de que esa sombra se utilice en todos los casos, ¿no? Hipotéticamente hablando. Entonces tendríamos un grupo de variables de number que serían exclusivamente para drop shadow. Y el valor de estos serían 5. De también sería 5. De blur sería 15. Y de spread, pues en este caso sería 0, ¿no? Y por último, aquí en la parte de color, algo que voy a hacer es que voy a crear grupos, ¿vale? Entonces voy a crear, por ejemplo, aquí en la parte de color, voy a crear un grupo que sería el grupo de texto, que estaría conformado por el text primary y el text secondary. Este sería un grupo, el grupo de text. Otro grupo sería el de banner. Entonces, como tal, yo creo que estos serían los grupos. Este Yellow Illustrations, pues como se utiliza en un caso específico, yo lo dejaré junto al primary color. Y estos de aquí también, yo creo que no se pueden crear como grupos de estos 4 colores, entonces los vamos a dejar junto a este, digamos, en un grupo específico. Entonces aquí tendríamos ya organizados cuáles van a ser los grupos que van a existir. Entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar en la interfaz o en las herramientas de variables. Si tienen alguna duda de lo que vamos a continuación a realizar, no olviden ir a nuestro primer video de la serie en el cual tocamos absolutamente toda la teoría de cómo crear estas variables. Desplegamos nuestra interfaz de local variables y vamos a crear una nueva colección. Esta colección la vamos a llamar librería nest, que sería el nombre, pues, de nuestra interfaz de ejercicio, ¿no? Entonces vamos a empezar a crear todas estas variables. Aquí, como ya saben, en el botón del centro que tenemos aquí de crear variables, podemos dar un clic y se nos van a desplegar nuestras diferentes variables que podemos crear. En este caso vamos a empezar por las de color, ¿listo? Entonces creamos una variable de color, la cual pues va a ser nuestro primary color, ¿no? Entonces la vamos a llamar, el nombre de esta variable va a ser primary color y su valor va a ser el verde primario, ¿no? El verde principal. Vamos a crear de igual forma cada una de las variables de color. Y el primary color new, que sería nuestro token de esta librería, muy interesante, que también la crearíamos pues creando una variable de color común y corriente que se llamaría primary color new. Y como ya les mencioné en el primer video, la forma de conectar este token, este alias con nuestro primary color es yéndonos aquí a la creación de colores, y no vamos a crear un color custom, sino que vamos a llamar un color de la librería. Entonces nos vamos a libraries, nos vamos a nuestra colección que se llama pues library nest, aquí la tenemos, ¿no? La librería nest. Y aquí están los colores que ya creamos, entre esos nuestro primary color. Entonces lo vamos a seleccionar y nuestro primary color new, que sería este de aquí, quedó conectado con nuestro primary color principal. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para tener esta variable, digamos, específica, para uso específico, para los tags, para las etiquetas de aquí, y no vamos a utilizar directamente sino de forma indirecta, y en caso tal de que necesitemos que cambie, que no sea
este color, digamos del primary color, sino que de repente se vuelva un rojo intenso, pues no vamos a tener problema con desvincularlo y crearlo, ¿no? Y modificarlo, y no afectar a nuestro primary color, sino que va a estar aquí de forma independiente y sin ningún problema, ¿no? Entonces vamos a dar control Z para devolverlo al estado natural en el que estaba, que es conectado a nuestro primary color. Listo, perfecto. Aquí ya tenemos todos los colores que vamos a utilizar en nuestras variables de color para la interfaz, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer, el siguiente paso sería agruparlos, ¿vale? Vamos a agruparlos de acuerdo a las agrupaciones que definimos previamente. Entonces vamos a crear la agrupación de tags, la agrupación de text y de banner. ¿Listo? Entonces buscamos los colores que hacen referencia a la agrupación de tags, que serían Hot Sale, Discount y Primary Color New, que estarían aquí. Los seleccionamos a todos ellos y damos un clic derecho, New Group with Selection, es decir, vamos a crear un nuevo grupo con esta selección que tenemos aquí realizada. Le damos un clic y aquí se nos genera un grupo. Como pueden ver, se nos aislaron estas variables de color y se volvieron, pues digamos, una agrupación, ¿no? Y pues claramente eso lo podemos visualizar o gestionar desde esta parte de aquí a la izquierda, en donde al dar clic en All Variables podemos visualizar nuevamente todas las variables que tenemos, pero pues vamos a ver que aquí ya se nos separaron, se nos agruparon con respecto a las demás, ¿no? Entonces aquí nos aparece que pues esta carpeta es New Group, pero pues podemos cambiarle el nombre al que tenemos definido, que sería Tags. Perfecto, vamos a agrupar los siguientes, que serían los de texto. Sería este y este de aquí, vamos a agruparlos y serían la agrupación de texto, ¿no? Y por último la agrupación de banner, ¿listo? Que serían estos tres de aquí. Los agrupamos y se llamarían banner. Ahora vamos a continuar con las variables de number. Creamos la variable de number, que sería este de aquí. Vamos a crear nuestra variable de number, que sería price. Ese sería el nombre de la variable. Y su valor vamos a definirlo como 28.85. De igual forma vamos a crear nuestra variable de number para los discount, el cual su valor sería 32.8. Entonces, como pueden ver, ya tenemos todas nuestras variables creadas. Ahora sí, vamos a empezar a implementar estas variables que creamos, esta colección de variables que creamos, a implementarlas en nuestra interfaz. Sin embargo, previo a eso, algo que voy a hacer también es revisar el tema de las restricciones de nuestras variables de color. ¿Qué es eso? Pues como mencionamos anteriormente, las restricciones nos permiten tomar estas variables y decidir en qué casos se pueden utilizar y en qué casos no. ¿Por qué quiero revisar ese tema? Porque por ejemplo aquí tenemos una variable que se llama Gray Fill Button. Este Gray Fill Button solamente se va a utilizar como relleno de estos botones, digamos, de categorías que tenemos de la tienda. No me gustaría que se utilice para otros casos distintos. Entonces lo que voy a hacer es restringirlo para que exclusivamente se pueda utilizar en este caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos la variable, que en este caso sería Gray Fill Button, y aquí donde dice editar variable le damos un clic, y aquí en la sección de scoping o de restricción vamos a decir que exclusivamente se puede utilizar de relleno, ¿no? Entonces en este caso, al seleccionar que se utilice para relleno, también se utilizaría para relleno de frames, de formas y de textos, ¿no? En este caso específico quiero que se utilice tanto para frames como para formas, pero no para texto. Podemos restringir los tags para que también solo se utilicen como relleno de formas o de frames. En este caso pues se utiliza una forma, entonces por ejemplo podríamos aquí restringirlo para que solo se pueda utilizar con formas, ¿vale? Y lo mismo voy a hacer con cada uno de ellos. Mira, por ejemplo, aquí está muy interesante el tema de que tengamos un token aquí, ¿no? Porque lo que podemos hacer es ver que
aquí tenemos la posibilidad de restringir el token. Entonces, por ejemplo, el primary color, hacer un color que se utiliza o una variable de color que se utiliza en tantos casos, pues no me vale tanto restringirla, ya que pues realmente se podría utilizar como relleno, se podría utilizar como color de frame, se podría utilizar como color de forma, mejor dicho, se podría utilizar en prácticamente todos los casos de uso del color, ¿no? Entonces de pronto aquí no lo tendríamos que restringir. Sin embargo, la variable o el token que generamos que está conectado al primary color, sí lo quiero restringir, porque al ser utilizado solamente en los tags, entonces quiero que tenga el mismo comportamiento, que solamente se pueda utilizar en las formas, ¿no? Entonces puedo ir aquí, restringirlo, que solamente se puede utilizar como relleno de forma, y como pueden ver, esa restricción le afectó solamente al token, a la ramificación, no le afecta al color principal. Algo que podemos hacer es que estas variables de color para texto solamente se puedan utilizar para texto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es editar la variable y restringirla para que solo se pueda utilizar en texto. Ahora también podemos restringir los valores, digamos las variables de number que tenemos por aquí. Pero, mira, por ejemplo, estas variables, al utilizarlas exclusivamente para los precios, ¿no? Lo que vamos a hacer es restringirlas de tal forma que solo se puedan utilizar para contenido de texto, ¿sí? Es decir, estas variables no se van a poder utilizar para corner radius, para gap, para stroke, para opacidades, nada de eso. Solamente se van a poder utilizar para cuerpos de texto, para contenido. ¿Listo? Entonces vamos a darle check ahí y de igual forma con esta de aquí. Listo. Y en cuanto a los rounded, la vamos a restringir para que solamente se utilice en corner radius. Con las de drop shadow, entonces también podemos restringirlas. ¿De qué manera? De que solamente se puedan utilizar en efectos. ¿Cómo las podemos implementar? Como ya vimos en el video anterior, la forma de implementarlas es tomando, por ejemplo, en el caso de los colores, tomando el elemento al que queremos implementarlas y yéndonos a la propiedad donde queremos implementar esta variable. En el caso de color, pues sería en relleno, en contorno, en efectos y demás. Buscarla, aquí la tenemos, ¿no? En el caso de primary color lo tenemos aquí y con un clic lo conectamos a ese elemento, añadiéndolo a la propiedad pues que seleccionamos, ¿no? En este caso el color de relleno. Entonces la palabra nest del logo de la interfaz ya estaría conectada a la variable primary color. De esta forma podemos hacer con cada una de las variables que acabamos de generar. Esta sería como la buena práctica de que vayamos con cada uno de los elementos de la interfaz realizando estos cambios, ¿no? Sin embargo, digamos para beneficios del ejercicio, ¿no? De la actividad, lo que voy a hacer es seleccionar todo el frame, toda la interfaz, y vamos a conectar desde esta sección de aquí de Selection Colors, vamos a conectar todos los colores que podamos a nuestras variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte derecha, este verde aquí es nuestro primary color, ¿no? Entonces aquí están señalados todos los lugares donde se ha utilizado este color. Entonces lo que podemos hacer es darle clic aquí a la derecha y conectar este verde a nuestro primary color. Ahí podemos ver que desapareció el color hexadecimal y ahora solamente tenemos nuestro primary color. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que todos los verdes que tenemos en esta interfaz pues están conectados a nuestro primary color. Miren, por ejemplo, podemos examinar por acá, por ejemplo, este botón, y van a ver que está conectado. Acá también. Incluso este también, por ejemplo, esto no debería ser así porque creamos un token específico para este caso. Entonces podemos ir aquí y cambiarlo. Entonces no queremos que sea el primary color global, sino que sea nuestro tag. Acá está nuestra variable de tag. Entonces vamos a conectarla, vamos a redireccionar o a reconectar esta variable con nuestra variable, nuestro token específico, que sería primary color new, ¿no? Entonces ahí, como pueden ver, se reemplazó por el correcto. Y listo, podemos hacer lo mismo con los demás colores. Entonces ya tenemos prácticamente toda la interfaz lista, conectada a las variables de color. Ahora vamos a pasar a las variables de number.
En las variables de number, entonces por ejemplo tenemos las de stroke, tenemos las de drop shadow, todo esto. Entonces vamos a continuar. Vamos a aplicar las de rounded, por ejemplo. ¿Cómo aplicamos las de rounded? Entonces seleccionamos el elemento al que le queremos aplicar el rounded correspondiente, ¿no? Y aquí en la parte de propiedades, donde es el corner radius, ¿no? Nos sale aquí el botoncito de que podemos aplicar la variable, una variable de rounded, ¿no? Entonces al darle un clic podemos ver que visualizamos las variables que acabamos de crear. Entonces tenemos el 10x, 15x y 30x. En este caso de este banner principal de la interfaz vamos a aplicar el 30x. ¿En dónde más podemos aplicar rounded? Por ejemplo, en estas secciones de aquí, de la izquierda, podemos aplicar en las cards. Por ejemplo, en las cards el rounded que correspondería sería de 15, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo en todas estas cards de aquí. Vamos a aplicar un rounded de 15. Vamos a ver en dónde más la podemos aplicar. Acá, por ejemplo, es 10, ¿no? Entonces podemos cambiarlas por el rounded de 10. Vamos a pasar, por ejemplo, a los de precio, a los de valor. ¿Cómo los aplicaríamos? Por ejemplo, tomamos los precios que hay por acá, ¿no? En este caso sería el price, el valor total. Lo seleccionamos y le aplicamos aquí a la derecha en las propiedades de texto. Podemos dar clic en el botón de las variables y aplicarle entonces el valor de price, ¿no? El valor correspondiente. Y aquí pues lo tendríamos. Aquí pues entonces tendríamos que hacer un pequeño cambio en donde el símbolo de peso no acompañaría al dígito, sino que sería digamos un texto aparte, ¿no? Esto es pues algo que deberíamos ajustar en la maquetación, teniendo en cuenta que vamos a utilizar variables. Las variables de tiempo, listo. Entonces vamos por ejemplo acá a este ejercicio y aplicamos entonces en days, aplicamos la variable de number days y así sucesivamente con la hora, con los minutos y con los segundos. ¿Sí ves? Entonces, como puedes ver, estos cuerpos de texto están aquí conectados en la parte inferior a la variable correspondiente. Y por último vamos a ver los drop shadow. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios drop shadow aplicados. Entonces lo que podemos hacer, como pueden ver, aquí hay una sombrita. Entonces lo que podemos hacer es seleccionarlo. Nos vamos aquí a drop shadow, al efecto, ¿no? Le damos un clic y vamos a ver que aquí también podemos aplicar variables. Entonces damos por ejemplo un clic en X y nos van a salir específicamente los que creamos para estos casos. Entonces por ejemplo podemos aplicar la variable X, la variable Y y la variable de blur y de split. De tal forma que podemos asegurar que la sombra que se aplique en estos casos sea exactamente la misma que queremos. Listo, ya aplicamos prácticamente todas nuestras variables. Claramente habría que hacerlo más detalladamente, con más cuidado y demás, pero ya tenemos prácticamente aplicadas todas nuestras variables. ¿Y esto en qué nos aportó? ¿Qué valor nos entregó? Ustedes dirán, es mucho trabajo, ¿qué sentido tiene? Por eso en las conclusiones que les entregué en el video anterior, les dije que no tenía tanto valor si era un proyecto pequeño, si era un proyecto que no tuviera tanta escalabilidad, pero en caso tal de que sí tuviera una escalabilidad, que si fuera un proyecto que de pronto en un principio no es tan grande, pero tarde o temprano va a ser mucho más grande, va a participar mucha más gente y demás, pues ahí sí realmente genera bastante valor. ¿Qué valor tiene? Primero, pueden estandarizar de tal forma en que en todas las pantallas que se genere apliquen las mismas variables con las mismas propiedades de color, de texto, de valores que están asignadas aquí. Entonces, hipotéticamente hablando, si se generara una nueva pantalla, pues aplicarían exactamente las mismas propiedades, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros valores. Y el segundo valor es que van a tener mucho control sobre la interfaz, de tal forma que, por ejemplo, algo que puede llegar a suceder es que la compañía va a cambiar de marca. La compañía va a cambiar de marca y resulta que el color que ahora los va a identificar no es este verde, sino que es un azul, ¿sí? Entonces imaginen que eso sucediera. ¿Qué pasaría si no tuvieran las variables o un método similar? Que tendrían que ir de a uno por uno en cada una de las pantallas, en cada uno de los elementos que la componen, cambiando estas propiedades al nuevo color, al nuevo estilo y demás. Pero si antes de esta situación se prepararon y crearon las variables correctas, simplemente ustedes pueden ir a la interfaz y pueden simplemente ajustar que el primary color ahora va a ser este nuevo azul.
Entonces, como pueden ver, automáticamente en todos los lugares donde aplicaron esa variable va a estar afectado. Entonces, mire, cambiaron aquí en la sección de el carrito, cambió claramente en el botón principal que tenemos aquí de categorías, cambió el botón de suscribir, cambió el botón de new. ¿Y por qué cambió el botón de new? Como ya mencionamos en el video anterior, si la variable global cambia, la ramificación cambia. Si la ramificación cambia, el color global no va a cambiar, el color global va a mantenerse intacto. Todos los sitios donde se haya aplicado esa variable han cambiado automáticamente con el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces es muy interesante. Vamos a hacer otro cambio. El fondo de la interfaz ya no va a ser blanco, sino que va a ser negro. Entonces nos vamos a la variable de background que controla todo el fondo de la interfaz y vamos a cambiarla. Entonces pasa de blanco a negro y podemos ir viendo que automáticamente se va cambiando. Entonces pasamos a un negro puro, por ejemplo. Y como pueden ver, la afectó a todos los lugares donde tenía dicha variable. Entonces quiero que se proyecten y se imaginen que no solamente esta interfaz, sino que son múltiples. Son 10, 20, 30, 40 interfaces. Las interfaces que ustedes se puedan imaginar, pues todas van a ir sufriendo ese cambio simultáneamente. Bueno, vamos a modificar el fondo y como pueden ver, a todas les está afectando por igual. Ahora vamos a hacer un caso, por ejemplo, con las variables de number, que ya no queremos que la interfaz sea tan sinuosa, con esos contornos tan redondos, sino que sea mucho más rígida, que tenga más fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos podríamos ir a las propiedades, a las variables de number de rounded, y podemos cambiar las propiedades, que por ejemplo, el 30x ya no equivalga a 30, sino que equivalga, por ejemplo, a 8, ¿sí? Entonces, mira, automáticamente los rounded donde tengan aplicada esta variable de 30x pasaron de 30 a 8, volviéndose rounded mucho más corto. De igual forma, por ejemplo, el 15x ya va a ser 4. Entonces cambiaron todos los lugares donde tenemos, por ejemplo en las cards, donde tenemos un rounded de 15, que cambiaron a 4. Y los de 10 cambian, que por ejemplo cambian a 2, ¿sí? Entonces inmediatamente cambiamos todos los rounded de la interfaz. Lo mismo podemos hacer con cada uno de los valores, con cada una de las variables. Esto, pues como pueden ver, nos genera mucho valor y control a nivel global del proyecto, ¿no? Entonces aquí es donde está el gran valor de crear la librería, y no es la única. Tenemos muchísimos más valores, como por ejemplo que podemos generar modos en los cuales de forma automática podemos hacer estos cambios. Entonces ahí es donde realmente empieza a participar y a generar valor las variables, en estos cambios que podemos generar por medio de los modos, por ejemplo, en donde podemos decidir, ok, si queremos que nuestro primary color sea azul, pero en algunos contextos queremos que sea verde. Entonces podemos decir que en este modo 2 que acabamos de desplegar ya no sea el hexadecimal correspondiente al azul, sino que sea un verde. ¿Y esto en qué nos va a servir o en qué nos va a afectar? Que ahora podemos tener en ciertos contextos este comportamiento de modo 1 y en otros contextos este comportamiento de modo 2, en el cual adoptamos esas nuevas características que se asignaron para ese modo. Pero todo esto lo vamos a explorar a profundidad en el siguiente video, donde ya empieza a tomar forma y empezamos a jugar con las variables para tener muchísimas posibilidades, como por ejemplo modo oscuro, modo de alto contraste. Puede variar textos o valores dependiendo de la situación, pero como les digo, esto lo veremos en el siguiente video. Muchas gracias por acompañarme en este ejercicio, espero que les haya gustado un montón y que les haya enseñado a crear una librería para su proyecto. Si es así, espero que me apoyen un montón con su like y suscribiéndose al canal para generar el siguiente video muy pronto. Y bueno, no siendo más, nos vemos en el siguiente video.